Lasting sem eftirer, The Love That Remains, El amor que permanece, una película islandesa con coproducción danesa, sueca y francesa, dirigida por Hlynur Pálmason. Ay, Pálmason, amigo mío, ¿qué puedo decir de ti? Me alegra de haberte no descubierto, pero redescubierto este año. Retrata un año en la vida de una familia cuyos padres atraviesan su separación. Muestra momentos íntimos, recuerdos compartidos y la melancolía del amor que permanece. ¡Qué bonito! Bueno, que nadie se piense que esto es un dramón. No puedo estar más de acuerdo en decir que Pálmason es un tipo que sabe lo que hace. Ahora bien, eso no va a ser para todo el mundo, ya lo adelanto. Y desde luego esto se vio en esta película. ¿Por qué? Pues porque esta cinta gustó mucho en el pase de la crítica, todo el mundo salió muy satisfecho diciendo acabo de ver algo que es muy sugerente, que me gusta, que es diferente sobre todo, pero estoy convencido de que el público no lo va a entender igual. Les va a parecer una ida de olla, porque lo es. Y así fue. Esta fue la película menos votada por el público. Estas cosas pasan. No significa que el público tenga la razón. Tampoco lo tiene la crítica de manera absoluta, pero lógicamente sí, la crítica suele estar más acertada que el público, porque el público busca otras cosas. Ahora bien, esta película no llegó al 7 en Las Perlas. No es una buena nota sacar un 6, aunque sea un 6 alto, 6,8, 6,9, quiero recordar. Ya no me acuerdo de todas las puntuaciones. Es una pena porque, como digo, si esto lo hubieran votado los críticos, probablemente hubiera alcanzado una nota muchísimo más alta. Porque la película no es precisamente comercial. En Las Perlas están acostumbradas las jubiladas de San Sebastián, siempre lo digo en femenino, no sé por qué, a ver, bueno, es que hay muchas mujeres mayores que ven estas películas en San Sebastián, que van al festival. Yo estoy viendo muchas parejas mayores, pero sobre todo muchas mujeres mayores. Bueno, entonces, ellas buscan otra cosa porque ven otras cosas. Ven películas que realmente impactan a nivel emocional, ven películas que llegan de Cannes, que han roto, digamos, moldes, pero también de Venecia, que han sido mucho más accesibles para el público general, entonces es muy difícil que esta película destaque por encima de las demás. A ver, yo Pálmason lo conocí en 2022, creo que como todos, con Gotland, que llegó a San Sebastián en la sección de Zabaltegui, como no puede ser otra forma, y que ganó esa sección. No pude verla en 2022 en el festival, era muy larga, la proyectaban solo en la Tabacalera, que no está tan lejos, pero aún así pues me fastidiaba, me descuadraba el horario y tuve que descartar Gotland. Luego la vi en casa y 3 años después pues he recordado a este tipo viendo esta película y su spin-off, ¿no? Hablaré de esto más adelante. Entonces, la verdad es que es un autor muy completo. O sea, es un autor muy completo porque aunque las historias que hace no son las más accesibles a nivel narrativo, que eso desde luego es así, es una historia que igual no es tan fácil de creer y sobre todo que tiene un clarísimo toque de realismo mágico que a mí me gusta mucho, hasta un poco de surrealismo. Pues estás viendo una película en la que hay una familia charlando sin más y de repente puede aparecer una gallina gigante y no lo entiendes por qué, pero todo tiene relación, ¿no? Es algo que parece sacado de un cuento en el que todo va normal hasta que pasa algo raro, ¿verdad? Y pues te preguntas si esto es un sueño o si esto está pasando de verdad. Así que a nivel guión, este tío se trabaja muy bien las cosas, pero no solo es eso lo que destaca en las películas, porque, insisto, el ritmo que utiliza es muy lento, son cintas que demandan la paciencia del espectador, que demandan la atención del espectador y, sobre todo, que demandan que el espectador esté pensando continuamente en qué quiere decirme con esto, hacia dónde va la película, etc. Lo que destaca sobre todo es el tema visual. O sea, Pálmason rueda muy bien. Sus películas se ven muy bonitas. Son cintas que lucen. La fotografía es preciosa. Y hay un plano, que iba a decir dura 5 minutos. Bueno, en realidad puede durar 1 hora. Ya lo explicaré luego, ya sabéis a lo que me refiero la mayoría, supongo. Hay un plano en el que vemos un escenario fijo, sin movimientos, pero los personajes van entrando y saliendo, y los personajes van hablando, y los personajes van viendo el paso del tiempo, porque es el mismo escenario, el mismo plano, pero de repente está nevado, y de repente hace sol, y de repente es el atardecer, y de repente el suelo es verde. Y eso es una maravilla, porque es que es precioso como está rodado. Luego tiene muchísimo humor. Esta cinta, pues bueno, se lo está tomando en serio, y de pronto los gemelos, sobre todo, son muy divertidos. Hay algo que destacar en las pelis de Pálmason.
Su familia es la protagonista. Sus hijos, especialmente, ¿no? Sobre todo, y en base a esto se centra la película. La hija mayor y luego los hijos pequeños, que son gemelos, aparecen en sus películas o en sus cortometrajes o en sus spin-offs y son muy graciosos, actúan muy bien y se ve que lo están disfrutando. Son versiones ficticias de sus personajes que se llaman igual que sus nombres reales. Entonces, es un poco complejo entender el arte, digamos, de este hombre. Y la verdad es que ha sido una de las grandes sensaciones de San Sebastián, aunque, como digo, su puntuación en la sección Perlas era la esperada. Esto podría haber entrado perfectamente en Tabacalera, como ya lo hizo Gotland, que fue un poquito más allá a nivel comercial, porque Gotland llegó a intentar ser seleccionada y no sé si llegó a las finalistas de los Oscar aquel año. Me refiero a las 15 preliminares, no me refiero a las nominadas. Obviamente no fue nominado Palmason al Oscar. Es muy difícil que eso ocurra. Pero bueno, creo que se pudo quedar ahí cerca, aunque fuera 12 películas más atrás, que es mucho, pero bueno, se quedó ahí. Esto yo creo que no es tan sencillo que llegue tan alto. Pero es que a mí me ha gustado más que Gotland, porque a mí Gotland se me hizo... Es que Gotland tiene un problema. Que Gotland dura muchísimo tiempo. Bueno, no dura muchísimo tiempo, dura 2 horas y 25 minutos, pero bueno, a este ritmo es complicado. Por mucho que estés alucinando a nivel visual, sonoro, temático, también es muy buena película, pero aún así cuesta muchísimo y te puedes desconectar. Sobre todo porque yo la vi en mi casa, no la pude ver en San Sebastián, como digo. Este hombre, aparte de sus películas, suele hacer una especie de proyecto alternativo conectado a las mismas. En 2022, yo no lo sabía, hizo Nest. Nest es un cortometraje en el que hacen un nest. Hacen una casa del árbol más que un nido, pero bueno, podemos considerarlo lo mismo. Y bueno, no es sencillo de hacer porque es el mismo plano que cuenta una historia casi sin diálogos con los chavales, con la niña y con los dos críos que van hablando de cosas y tal. Pues hay hasta un evento que cambia el corto a mitad de a mitad de historia y que luego al final tiene su payoff y tal. Este corto, que se llama en islandés Hreiður, es muy divertido, pero es lo que es. Y este año ha hecho lo mismo. Por cierto, ya que estamos, voy a decir también Gotland en islandés se llama Vanskapteland. Vanskapteland. Pues este año ha hecho lo mismo, lo que pasa que en lugar de vivir 20 minutos de su spin-off, hemos vivido 62 minutos de su spin-off. Porque ha hecho Juana de Arco, que es un plano de 3, 4, 5 minutos en la película que se expande a 1 hora y que tiene esos 4 o 5 minutos aparecen en esa película, pero el resto es otro metraje que no ha utilizado. Claro, si hubiese utilizado ese metraje en El amor que permanece, pues en vez de 1 hora 49 habría durado 2 horas y 45 seguramente y habría sido insoportable porque habríamos tenido 1 hora que partía la película por completo. Pero qué curioso, ¿no? ¿Cómo hace este hombre las cosas? Bueno, pues sí. En fin, a mí me ha gustado mucho las relaciones de esta película, la manera en la que hablan sin ningún tipo de corte, con total desparpajo de cosas tan íntimas, estos chavales sobre todo, ¿no? Y como discuten cosas, pues bueno, que son llamativas, voy a decir. Es que no quiero tampoco desvelar nada, pero en realidad no hay mucho que desvelar. Es una familia en la que los críos pues están debatiendo qué va a pasar con ellos, por qué se separan los padres, pero de una manera muy divertida. Sí hay momentos más dramáticos, pero sobre todo es una peli que utiliza mucho humor. Lo que pasa es que los personajes nunca se ríen. O sea, siempre tienen la cara seria y las cosas que les ocurren pues hacen gracia, pero ellos no lo sienten así. Pero bueno, para mí el highlight de la película sin duda las flechas, ¿no? El spin-off de hecho va de esto, o sea, son los chavales lanzando flechas a una especie de muñeco que han creado que es casi la esencia, el alma de la película. Un muñeco que va a tener su historia, o sea, es que esa es la cosa. Estas películas, esta en concreto, es indudablemente una película de realismo mágico. Y eso de verdad es muy interesante, porque hubiéramos podido ver un drama familiar como ya hemos visto muchos otros, además de países nórdicos o escandinavos, hemos visto varios, yo he visto varios en San Sebastián además de estos países, pero le dan la vuelta. Es que Palmason no nos cuenta esto, es que él hace otra cosa. Y tengo ganas de ver su próxima película, y no va a poder llegar a verse en salas de cine de nuestro país. Vamos, en algunas igual sí, pero es difícil imposible en centros comerciales, difícil en cines de ciudad, más posible en filmotecas, son cosas así, muy posible diría, sobre todo en grandes ciudades, claro. Pero es interesante estar al tanto de sus futuros proyectos, porque me parece un tipo interesante, creo que hace las cosas bien.
Por cierto, yo fui a la tercera sesión, creo, me parece que en la primera de Juana de Arco estuvo él entre el público con los gemelos, se los llevó a San Sebastián. Y la verdad es que, bueno, seguro que es muy interesante. No solo presentó esta película, El amor que permanece, en Perlas, presentó, como ya he dicho, Juana de Arco en Zabaltegui Tabacalera y también trajo una exposición que no pude visitar, que estaba en Tabacalera también, que vino los 2 últimos días. Así que este tipo es un artista, le puede gustar más o menos a la gente y desde luego que es difícil que pues guste, porque no es lo que la gente espera ver, esto es algo completamente distinto, pero me alegra ver que hay personas que todavía ven esto como, bueno, pues un arte y no tanto como una especie de industria comercial, que también lo es, pero no sé, yo aquí no veo mucho interés comercial, en Palmason, la verdad. Bueno, estas fueron mis sensaciones de esta película tan curiosa, tan distinta y sobre todo hablaba de Gotland con tan bonita fotografía, o sea, con momentos muy divertidos, con conversaciones tremendas. Hay una conversación de la hija con el padre en el coche que es buenísima, pero sobre todo con esos momentos surrealistas y especialmente con la fotografía, como digo, del plano fijo que llama muchísimo la atención. Estas fueron mis sensaciones del amor que permanece de Ashtin Sem Eftirer. Este vídeo forma parte de la cobertura del Donostia Cinemaldia 2025. Puedes ver todo el contenido dedicado al festival en la lista de reproducción del mismo nombre o Festival de San Sebastián 2025.